Captain. Hola, buenas noches. Hola a todos. ¿Nos oís bien? Jesús, no sé si Sí, estás por aquí. sí, ¿Todo ok? sí. Perfecto. Gracias. Sí, Wender, me Jesús. suena conocido, Wender. Sí, sí. En el Bienvenido. 2023. Sí, Ya, es ya. verdad. Hola, Sonia. Hola, Jesús. ¿Qué tal? Muy Muy bien. bien, gracias por venir. Buenas noches, gracias por venir. Empezaremos en unos minutos. Bien, buenas noches, gracias por venir. Soy Antonio Castro. Pertenezco al grupo de construcción, soy ambasador del chapter de Barcelona. Y esta noche nos acompaña Manuel Villanueva. También es un ambasador, colaborador del grupo de construcción y con mucha experiencia en el sector. También con nosotros están compañeros de los otros chapters que forman este grupo de construcción del PMI. Está Jesús Bayarri, Sonia. No veo a nadie, no veo más porque tengo muchos nombres. Yo os agradezco. Esta noche os hablaremos un poco de la certificación PMI-CP, muy relacionada a la construcción. Sí que es cierto y nos preguntamos algo interesante, ¿no? Hay proyectos que se desmoronan, hay presupuestos que se disparan y muchas veces el problema no necesariamente está en el plano, sino en la comunicación. Este webinar organizado, hablaremos ahora de este tema tan interesante dentro del sector construcción y tan potente dentro de identificar algunos fallos en el proceso de construcción. Y sí que es cierto que suele ser el telón de Aquiles de muchos proyectos, ¿no? La comunicación. Entonces, muchas veces creemos que los problemas vienen de la planificación, pero en realidad vienen de no hablar o de no comunicarse y de muchas veces tener diferentes perfiles y diferentes organizaciones colaborando en una misma actividad, pero con una gran demanda de comunicación y por ende ya vemos lo que sucede, ¿no? Tal como hablaremos de los resultados del Pulse of Profession de PMI que nos da ciertos porcentajes de fallos en proyectos, ¿no? ¿Qué es lo que haremos esta noche? ¿De qué os hablaremos? Tocaremos esta guía muy práctica, ¿no? Para los directores de proyectos y los equipos de gestión en la industria. Entonces, hablaremos de cómo esta certificación nos ayuda al proceso de constructivo, considerando que la construcción es un sector con mucha experiencia, pero muchas veces tiene los datos desperdigados, ¿no? En este webinar estamos 5 chapters. La colaboración de estos webinars constantes sobre esta certificación es el gran esfuerzo del chapter de Andalucía, del de Galicia, el de Levante, el de Madrid y claro, el de Barcelona. Normalmente son webinars regulares. Seguramente ya iréis teniendo próximas noticias de los próximos webinars, pero lo que queremos con estos webinars es hablaros un poco de la certificación, ir acompañándonos en este proceso y básicamente decir que no es solo una certificación, sino es la formalización de un currículum y de una experiencia a lo largo de años de todos los que estamos involucrados en el sector construcción, apasionados con este tipo de evolución, ¿vale? Esta sesión está pensada como una guía práctica. No vamos a quedarnos en la teoría, sino que veremos ejemplos reales, algunas herramientas útiles para el día a día. Así que si trabajas con equipos o si eres algún contratista involucrado en este tipo de proyectos, será de gran utilidad este webinar. Al final de la presentación resolveremos algunas dudas sobre algunos requerimientos técnicos y algún tipo de expertise que tengáis para acceder a esta certificación, ¿vale? Y entonces empezaremos a hablar sobre las comunicaciones en proyectos de construcción, ¿no? Consideramos que la comunicación es un
pilar fundamental del éxito en proyectos considerados muy complejos por la demanda de actividades que hay y por la interrelación entre sus actores. Entonces, una gestión de comunicación adecuada lo que nos va a ayudar es a marcar la diferencia entre el triunfo y el fracaso, ¿no? El éxito de llegar a buen puerto el proyecto o de fracasar. Vale, entonces en los proyectos de construcción, siendo que la comunicación es un pilar fundamental del éxito, pensemos en cuántas decisiones se toman en cada día de diseño, ¿no? Cuántas decisiones tomamos sobre los diseños, sobre los permisos, sobre la seguridad de obra, sobre los materiales, ¿no? Y una sola instrucción o una sola directiva mal dada lo que nos va a provocar es un impacto negativo en el tiempo, en el coste, en la calidad y bueno, y no solo eso, ¿no? Sino en muchas más áreas de conocimiento de la gestión de proyectos que se van a ver afectadas por esta toma de decisiones. Entonces, por eso planteamos nosotros y plantea la certificación y el PMI y todo el grupo de Ambassador decir, bueno, somos muy claros y estamos todos de acuerdo en decir que la comunicación sólida puede marcar la diferencia entre el éxito y fracaso del proyecto. ¿A quién no le suena en Kansas City, este hotel que ahora habrá pasado a otras manos, no es el mismo gestor? Este es el Hyatt Regency. Estamos hablando un poco de 1981. Era un hotel con una particular, un salón particular con unas pasarelas flotantes que parecían unos ángeles. Entonces, era la envidia de todos en ese tiempo. Entonces, este hotel tenía un atrio muy alto, una doble altura, muy alta, y cruzándolo habían dos cintas, ¿no? Dos pasarelas muy elegantes, pasarelas peatonales que simulaban el hecho de poder flotar dentro del lobby del hotel. Cuando se estuvo haciendo el diseño, todos le llamaban las bailarinas del aire, ¿no? Entonces, un poco irónico para lo que va a pasar más adelante. Pero había un secreto en el diseño, había un pequeño cambio, una conversación entre el diseñador y el fabricante. El fabricante habla con el ingeniero diseñador y dice, oiga, unir estas varillas, como usted me las ha pedido, nos resulta un poco difícil. A ver si podemos cambiar, que será más fácil para nosotros esta estructura, ¿no? Entonces el ingeniero marca un plano, hace una marca en el plano y dijo, bueno, continuamos con el proyecto. Y entonces en la noche del 17 de julio, ¿sabes? Durante un baile, muchas personas se reunieron en este lobby, pero lo que pasó fue muy crítico porque, bueno, las dos pasarelas colapsaron. Esto no se esperaba, un crujido fue muy seco, como típico, como cuando encoframos un pilar y el cemento, el hormigón supera el encofrado. Y entonces 114 personas cayeron esa noche por las pasarelas. O sea, no, fue algo muy crítico y es uno de los casos de estudio a nivel comunicación sobre todo lo que pasó sobre el colapso de estas pasarelas en el Hyatt Regency. A lo largo de la historia hemos ido viendo cómo esta falta de comunicación no solo impacta en el presupuesto, sino en vidas de personas, en muchos proyectos que hemos tenido la oportunidad de seguir y analizar un poco a nivel áreas de conocimiento, ¿no? Entonces estamos hablando de que una buena comunicación es lo que garantiza la calidad de los entregables y que todos los miembros del proyecto tengan claro hacia dónde vamos. No se trata solo de transmitir información, sino se trata de asegurar que todos entiendan de la misma manera, ¿no?, que hacia dónde vamos y qué es lo que esperamos de este hilo de comunicación. A quién tiene que ser compartida esta comunicación, quién tiene que estar informado y todos los factores que están alrededor de una toma de decisiones y de una comunicación efectiva, ¿no? Entonces, cuando la comunicación es clara, las decisiones se toman con mayor rapidez, se reducen errores como este y se evita el temido y común. Bueno, ya entendí esto, ya entendí que era otra cosa, ¿no? Yo no estaba al caso o lo leí en diagonal.
Bueno, además, la comunicación bien estructurada lo que crea es una alineación que todos entendamos de la misma manera y en el mismo sentido las directivas o los objetivos que compartimos, ¿no? Sí que es cierto que al hablar de una comunicación deficiente, estamos hablando directamente de las causas de fracaso de un proyecto, ¿no? Un mensaje mal redactado o un correo en copia, sin poner en copia al responsable de esta decisión, estamos creando una ambigüedad dentro de la comunicación y que básicamente podemos convertirlos en retrasos, en retrabajos sobre costes, incluso en pérdidas humanas, ¿no? Entonces, qué es lo que dice Pulse of Profession a lo largo de estas ediciones? Pulse of Profession es el reporte anual que emite PMI sobre diferentes sectores en gestión de proyectos. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que una comunicación deficiente provoca hasta más del 50% de fracasos en los proyectos. Entonces, en otras palabras, el no comunicar bien tiene un impacto negativo, tanto como no planificar el proyecto. Vale, y entonces, sí que es cierto que la comunicación dentro de este tipo de entornos tan complejo es crucial, y hablo de entorno complejo, definiendo la característica de un entorno complejo que tiene muchas interrelaciones y aquí además de estas interrelaciones emerge algo. Es la típica situación de que aun cuando yo tengo la planificación completamente definida, cuando paso a fase de ejecución, el hecho de que un contratista o un subcontratista entre dentro del proceso constructivo me asegura que va a emerger algo. Algo surge a partir de esa turbulencia de aceptar un nuevo contratista, aun cuando la planificación ya está bien hecha, ¿no? Y entonces, cada disciplina, cada contratista que forma parte de este proyecto funciona como un subsistema cuyos outputs o inputs muchas veces son los inputs o los outputs del siguiente contratista. Entonces estamos hablando de que vamos a desencadenar actividades o situaciones que por falta de comunicación se van a ver impactadas negativamente. Y entonces, ¿qué tenemos como beneficios? Porque sí que es cierto que la comunicación es un pilar fundamental dentro de un proyecto que va hacia buen puerto. Y entonces, cuando la comunicación fluye, las reuniones dejan de ser espacios caóticos y se convierten en instancias productivas. Estas instancias productivas es en donde la información circula y las decisiones se toman con mayor claridad. Y entonces los clientes y los promotores técnicos y contratistas están informados y alineados. En algún momento hemos tenido la oportunidad de hacer la analogía sobre qué es un project manager y cómo verías tú a un project manager, ¿no? Un project manager de construcción y cómo verías al cliente. Pues entonces, si nosotros trasladamos esta situación a un rally, el project manager es el piloto y el cliente es quien te va a indicar la marcha y en la dirección a la que vas a ir. Esto es lo que nosotros entendemos como una sólida comunicación, ¿no? Ya Manuel os hablará más adelante de metodologías en donde el cliente es quien casi lleva la hoja de ruta o alimenta básicamente la ruta por donde va a seguir el proyecto, ¿no? Y entonces, al tener una comunicación clara y oportuna, los conflictos se reducen drásticamente y los problemas no se esconden, sino que se abordan en tiempo real, que se abordan al suceder una situación de este tipo. El equipo está capacitado de manera de decir, bueno, tenemos una alerta, vamos a ser claros con lo que está pasando y en un entorno colaborativo, pues lo que surgirá es que esta comunicación me va a asegurar el hecho de que yo pueda reconducir algunas situaciones, ¿no? Y entonces el equipo, por tanto, deja de culparse y empieza a buscar soluciones conjuntas. Esta cultura de confianza y diálogo abierto se basa en mejorar la productividad. Entonces, menos retrabajos, menos esperas. Y con esta energía lo que estamos diciendo es que mi equipo se convierte en un equipo de alto rendimiento. Y es básicamente lo que tenemos. Participo en un equipo de alto rendimiento en construcción y lo que voy a aprender es que cada equipo que participe en este proceso
terminará teniendo un conocimiento mayor del que tenía cuando entró al proyecto, ¿no? Y entonces al final se traduce en algo muy tangible, es un proyecto más rentable, con menos desviaciones y entregas más sólidas, ¿no? Entonces, porque la comunicación funciona, cuando la comunicación funciona, estos resultados se ven el avance, se ve en la calidad del proyecto y también se ve en el ambiente satisfactorio que tiene el equipo de gestión dentro del proyecto. Entonces, ¿cuántas veces nos ha pasado de tener un proyecto técnicamente impecable, con un cronograma perfecto, con un presupuesto bien estructurado, pero que termina descarrilándose por problemas de comunicación? Muchos seguramente habréis experimentado este tipo de situaciones, o que en algún momento se desvía el proyecto o se desvía mínimamente o desencarrila algo mucho mayor, ¿no? Entonces, aquí la estrategia de comunicación es un componente que muchos tratamos como un anexo, ¿no? Pero debería de ser parte fundamental dentro de la estructura de gestión. Entonces, estamos hablando de una disciplina crítica que debe levantarse desde la cimentación, la cimentación de un edificio, del proyecto, y debe de ir consolidándose a lo largo de todas las fases del proyecto. Entonces, cuando desarrollamos un EDT, por ejemplo, o cuando calculamos una curva de recursos, es el momento exacto para definir los pilares de esta comunicación, contando de que el EDT es una herramienta muy sólida para comunicar durante todo el proyecto, ¿no? Entonces, aquí lo importante es saber con quién hablamos, porque no se trata de hacer una simple lista, sino de entender realmente cuál es el impacto de la comunicación en cada grupo, cuál es el impacto de la comunicación a lo largo de las fases del proyecto, y definitivamente entender cómo vamos a implementar estas piezas de comunicación que forman la estrategia, ¿no? Al final lo que haremos será hacer un doble loop de comunicación para entender de que nuestra comunicación ha sido entendida, ha sido tomada de la manera que nosotros la estamos diseñando para comunicar, y si a partir de ahí tenemos este feedback que valida el hecho de haber entendido una comunicación muy clara, ¿no? Vale, y aquí nos saltamos un poco, porque esto es particular. Os hablaré ahora del Museo del Guggenheim de Bilbao, para hablar un poco de los stakeholders alrededor de este proyecto. En este caso, hablaremos de cómo la comunicación impactó positivamente en este proyecto. Esta es una imagen interesante. Y entonces, más allá de la imponente estructura de este edificio, que representa uno de los casos más interesantes de gestión de los interesados en el sector de la construcción, muchos piensan que simplemente fue una genialidad de Gehry, ¿no? Frank Gehry, el arquitecto. La realidad es que detrás del Guggenheim hubo una compleja red de stakeholders, cada uno con intereses diferentes y con objetivos particulares y con preocupaciones distintas. Entonces ha sido principalmente la manera en que se gestionaron estos interesados lo que nos permitió que este proyecto no solo se construyera, ¿no?, sino que se transformara en una ciudad entera. Entonces, a finales de los 80, Bilbao estaba en crisis, su puerto había sido el motor económico del país, entonces se encontraba un poco en declive, ¿no? Entonces, la pérdida del atractivo urbano era un poco un panorama común dentro de lo que pasaba en ese tiempo. Y en este contexto, el gobierno vasco y la Diputación de Vizcaya comenzaron a buscar una forma de reactivar la economía y la imagen de la ciudad. Entonces surge la primera decisión de apostar por un cambio de modelo, pasar de la industria pesada a los servicios y al turismo y a la cultura, ¿no? Entonces así aparece Guggenheim, la idea que en un momento sonaba casi utópica. Y utópica porque había que convencer a la Guggenheim Foundation de Nueva York de abrir una sede industrial en esta ciudad. Y entonces no fue tarea fácil. Aquí es donde la gestión de los interesados se muestra en su máxima expresión, lograr que la Fundación Internacional y un gobierno regional y una comunidad local, además de un arquitecto de renombre mundial, compartieran la misma visión,
era relativamente complicada. Frank Gehry fue seleccionado no solo por su talento, sino por la capacidad de escuchar y traducir los intereses de todos los involucrados. Por un lado, el gobierno, que quería un símbolo de renovación económica, y por otro, la fundación necesitaba mantener su prestigio artístico, ¿no? Y Gehry, como creador, lo que buscaba pues, era romper los límites de la forma y de la estructura con este diseño, ¿no? Entonces, gestionar estas visiones fue todo un gran desafío. Gehry trabajó con las autoridades locales, entendió el entorno urbano, el pasado industrial y la identidad vasca, y bueno, su diseño con estas formas particulares fue lo que terminó dando forma a un gran proyecto con un impacto positivo, aún después de su entrega, ¿no? Es particular, por otro lado, entender que este es uno de los proyectos más estudiados dentro de la comunidad científica a nivel éxito de proyecto, porque se cuenta que al usar herramientas tipo de una gestión de la información en ese tiempo les ayudó a prevenir muchos retrasos sobre este proyecto, ¿no? Y finalmente hablaremos del otro lado, del lado opuesto, ¿sí? del aeropuerto del Willy Brandt, ¿vale? Es el aeropuerto en Berlín, en Brandenburg, ¿no? Uno de los casos más citados en el mundo de la gestión de proyectos como un proyecto fallido, como un ejemplo de una mala planificación con fallos de comunicación en 3 direcciones. Este proyecto empezó en el 2006. Tenía prevista la inauguración para el 2011, pero se retrasó 9 años y tuvo un sobrecoste de 5.000 millones. Aquí es algo interesante entender de que uno de los fallos de comunicación se puede descomponer en 3 grandes líneas de fallos de comunicación. Una comunicación vertical es entre el equipo de proyecto y los contratistas. Entonces se documentaron muchos casos en los que los ingenieros no reportaban los problemas porque la gestión el equipo de gestión del proyecto no veía con buenos ojos estas fallas, ¿no? Entonces, la falta de cultura del todo va bien aquí llegó a subestimar los errores críticos, especialmente en el sistema de detección y de ventilación, que fue un fallo considerable que impactó dentro del presupuesto y la entrega del trabajo, ¿no? Luego también tenemos un fallo de comunicación horizontal, ¿sabes? Entre contratistas no existía un sistema unificado de información o de coordinación. Entonces las diferentes contratas que participaban en este proyecto pues tenían cruces de información y trabajaban en silo, ¿no? Y finalmente la comunicación con el cliente. El equipo de proyecto directamente con el gobierno ocultó durante muchos años la magnitud de los problemas y los costes, ¿no? Entonces, cuando el gobierno descubre esta situación, lo que ordena es una auditoría e investigaciones, con lo que paralizó aún más el proyecto y es por eso que se retrasó tanto, ¿no? Entonces, aquí se pierde totalmente la confianza política y pública, convirtiendo esto en un símbolo de no saber gestionar un proyecto, ¿no? A lo largo de toda esta fase de comunicación, es importante entender que la comunicación es el pilar fundamental de todo proyecto, no solo un proyecto de construcción. Pero es importante también considerar que hay que incluirla dentro de la fase inicial y de que aun cuando el proyecto, estas turbulencias de proyecto dentro de fase de planificación y ejecución muchas veces nos impide desarrollar un sistema de comunicación eficiente, es interesante valorar y considerar estos tipos de fallos que ya están documentados por cientos, sobre todo de cara a tener proyectos exitosos, ¿no? Yo os acompaño hasta esta parte. A continuación os acompañará mi compañero Manuel, que hablará mucho más de herramientas y de todo lo que implica esta certificación, y os agradezco mucho. Al final responderemos amablemente vuestras preguntas. Adelante, Muchas Manuel. gracias, Antonio. Pues efectivamente, la idea también de este webinar es un poco ir en línea del contenido de la certificación para la certificación de construcción del PMI, que como sabéis es bastante reciente y por lo tanto hemos querido seguir ese contenido de cara a que os sea
fácil cuando tengáis que enfrentar a esa certificación, ¿vale? Entonces, aparte de lo que ha comentado Antonio, que como veis es bastante importante el impacto de la comunicación en la gestión de proyectos. De hecho, algo conocido, ¿no? Es que se estima que en torno al 80% del tiempo de un project manager es destinado a comunicar de diferentes formas, ya sea vía mail, oral, vía escrita, de manera más formal. Es decir, que es de vital importancia que un project manager tenga buenas dotes comunicativas, ¿no? Y uno de los puntos que menciona el PMI como muy relevantes es precisamente el tema de la escucha activa, que hoy día quizás es un poco complicado porque sí que estamos acostumbrados a ver que, bueno, que hay un mensaje, que hay un emisor, un receptor, ¿no? Y dependiendo del canal, pues, como os decía, es de manera formal, informal, cómo es el mensaje, ¿no? Pero realmente la escucha activa va un poco más allá, ¿no? Es casi una soft skill, por así decir. Y bueno, se estipula que en torno al 40% de los errores de comunicación pueden ser reducidos a través de la escucha activa, ¿no? Entonces, el PMI establece unos 5 puntos fundamentales para hacer una escucha activa, digamos, de manera correcta. Y lo primero realmente es tener atención plena. Digo que es complicado porque hoy día, ¿no? Sabemos que la atención plena en cualquiera de los ámbitos es muy complicado porque tenemos muchísimos factores que nos pueden interrumpir, ¿no? Por así decir, y distraer. Por lo tanto, la atención plena cada vez es más complicada. También ellos ponen en valor el segundo punto, que sería como escuchar con una mentalidad de querer conocer la opinión de la otra persona y no ir ya con un prejuicio, ¿no? Además de evitar interrupciones, como decía, pues estar totalmente presente en esa conversación o en esa reunión. Procesar lo escuchado también es importante, porque muchas veces nosotros interpretamos el mensaje, pero muchas veces es mejor, pues ahora, por ejemplo, la inteligencia artificial nos ayuda mucho, ¿no? En que pueda hacer todas las minutas de las reuniones y decir exactamente lo que se ha dicho sin un juicio, ¿no? Por así decir, que normalmente cuando lo transcribimos de manera prácticamente sin querer, pues lo terminamos haciendo un poco interpretando ese mensaje, ¿no? Y no es imparcial en muchos de los casos. Y por último, pone en valor también lo que es validar lo escuchado. Para mí, esto muchas veces como project manager, que yo trabajo en el sector de la construcción como project manager, ahora como program manager, pero lidiando con proyectos básicamente desde hace más de 10 años. Y muchas veces el punto 5 es fundamental o es vital, diría yo, ¿no? Porque todo el mundo está en la reunión, cada uno tiene su percepción, termina la reunión y cada uno desaparece, se pone en otra cosa, ¿no? Por lo tanto, es fundamental muchas veces, y es labor del project manager, ¿no? Mandar un mail normalmente diciendo lo acordado es lo siguiente para que todas las partes tengan por escrito y validado, que es un poco a lo que va este punto, las conclusiones a las que se ha llegado, ¿no? Y próximos pasos, fechas, en fin, hacer que el proyecto camine hacia el lugar correcto, ¿no? Y si lo dejamos, digamos esto, sin establecer este mail, que a lo mejor no tiene que ser, te puede llevar 5 minutos, ¿no? Después puede haber interpretaciones, como decía, pues, sobre todo en reuniones, ¿no? Por otro lado, otro punto que le da mucho valor el PMI es establecer una estructura de gobernanza. Yo estoy totalmente de acuerdo en que es fundamental tener muy claro qué estructura vamos a tener en nuestro proyecto, ¿no? También es cierto que la construcción muchas veces los proyectos pues son relativamente repetitivos, aunque los stakeholders cambian y tal, la estructura puede parecerse, ¿no? Pero puede haber matices. Para ellos establecen 8 principios que debíamos un poco asegurarnos de cumplir. El primero de ellos es tener un buen marco de gestión de proyectos que englobe todo lo que vamos a hacer, ¿no? Y para mí algo fundamental es el punto 2, sobre todo cuando desarrollamos nuevos proyectos. Por ejemplo, a mí me pasa que a lo mejor desarrollamos un proyecto fuera de la región en la que suelo trabajar, con un equipo nuevo y con unas responsabilidades y roles nuevos. Entonces, desde el principio, el proyecto requiere hacer una matriz RACI, que se suele llamar, ¿no? De ver quién es el responsable, quién es la persona que simplemente hay que informar, en fin.
La matriz RACI la conoceréis seguro, viene responsible, accountable, consultant, informed, ¿no? Es en inglés, pero es algo que viene muy, muy bien para esto, ¿no? Tercero, ya lo avanzaba Antonio, hacer un plan de gestión de stakeholders, ¿no? Es fundamental tener el engagement, ¿no? de los stakeholders y tenerlos totalmente pues on board en el proyecto y que sean personas que no nos van a poner palos en las ruedas, ¿no? Después, tener un equilibrio también con el tema de reuniones, tanto la cantidad como el formato. Y el medio en el que se comparte la información también es relevante porque por ejemplo, si lo compartimos todo vía mail, después ese mail se pierde. Ahora es todo mucho más fácil y aunque no todo el mundo trabaja así, pero el hecho de poder trabajar en la nube o por Teams, eso facilita mucho esta labor, ¿no? De comunicar y de compartir un documento entre distintas partes y que todo el mundo tenga acceso al mismo documento y, en fin, todo esto hemos evolucionado mucho últimamente. Y también por terminar, también tener un protocolo de identificación de problemas, una garantía de que el proyecto es viable y procesos de control. Básicamente, asegurarnos de que cuando algo falla, lo identifiquemos. Y ahora vamos a otro punto que también ellos, para mí personalmente ha sido una sorpresa encontrarlo, pero una grata sorpresa. Ha sido el que han incluido en este dossier de comunicación el apartado de Ovella, la que se llama como la gran sala, normalmente la Ovella Room, y digo que me ha sido una grata sorpresa porque yo particularmente implemento y he dedicado mucho tiempo al estudio de Lean Construction y esto es uno de los puntos fundamentales de Lean Construction, ¿no? Lo que es la Ovella Room es una sala donde se encuentra toda la información del proyecto en un único lugar y tiene su origen en la industria del automóvil, más concretamente en Toyota, que fue donde se empezó a implementar, y la idea era que precisamente yendo a esta sala donde se desarrollan las reuniones, podías ver a tu alrededor toda la información necesaria o mucha de la información necesaria, en nuestro caso, por ejemplo, en las obras, pues con planos, cronogramas, problemas identificados, y que en ese sitio pudiéramos resolver gran parte de los problemas sin tener que salir de ahí, ¿no? Y sobre todo de una manera muy visual, que por eso también está en este apartado de comunicación, ¿no? Este sería un esquema de cómo se podría estructurar una ovella room, que se suele llamar en una obra de construcción, ¿no? Pues normalmente es una caseta de obra o si tenemos un sitio más grande, pues mejor, pero a veces es una o dos casetas de obra conectadas para que sea un espacio amplio en el cual se ponen los distintos paneles del cronograma, información del proyecto y KPIs, ¿no? Aquí os he dejado una extensión del libro de Juan Felipe Pons que precisamente ahonda en este tema por si alguien tiene interés. Y esto, perdonad, este es un ejemplo de lo que podría ser esta Ovella Room dentro de una obra. Aquí, por ejemplo, han hecho la Ovella Room dentro de la propia obra y no en una caseta, porque a veces, pues, por ejemplo, si estás en una obra de retail y estás en un centro comercial, no tienen más sitio que el propio espacio de la obra, ¿no? O una rehabilitación a veces y demás, ¿no? Por lo tanto, te tienes que adaptar un poco al espacio existente. Por lo tanto, el PMI aclara respecto a lo que es la Ovella Room como 6 principios fundamentales, que yo he resumido en estos 3 realmente, por hacerlo más aterrizado. Hay un punto importante que es el Visual Management, que es básicamente cómo yo puedo gestionar un proyecto a nivel comunicativo a través de la gestión visual. Es decir, mientras todos esos posits que vemos muchas veces en Lean y demás, que pueden parecer como de poca importancia, gran parte de su cometido es que visualmente sea muy rápido identificar, pues en este caso el cronograma, ¿no? O diferentes temas del proyecto. Por lo tanto, hay, de hecho, estudios que con la herramienta de las Planner System, de Lean, pues ahondan este tema del visual management y bueno, se constata que a nivel de comunicación mejora muchísimo. Después también el hecho de la Ovella Room es que estamos todos juntos, todos los intervinientes. En una obra pues podría ser el consultor, promotor, dirección facultativa, etcétera. Por lo tanto, estamos todos en equipo resolviendo el problema y además de manera recurrente, porque hay reuniones semanales.
Y, por lo tanto, es mucho más fácil, volviendo al tercer punto, resolver problemas en el momento, ¿no? Y asignar también responsables a cada tarea. Continuando con el contenido de la guía, ellos también hacen hincapié en lo que llaman gestión basada en el compromiso, que realmente es cómo podemos avanzar de manera que exista un compromiso entre todas las partes, ¿no? Es algo bueno, que es un poco obvio, ¿no? Pero ellos lo desarrollan en 4 fases. La primera, un poco de preparación, de tener un entendimiento mutuo entre las partes. La segunda, de negociación. Y después, cuando ya entras en acción, ¿no? Que haces lo que sería ejecutar esa idea que habéis pactado, después de ello viene el feedback, ¿no? Entonces, es un ciclo, como podría ser el ciclo de Deming, ¿no? De PDCA, pues algo similar, ¿no? Básicamente es un sistema para intentar asegurar que existe un compromiso entre todas las partes acordado. Y de hecho, si se hace mal, pues por ejemplo, la parte primera de preparación de tener un entendimiento mutuo, pues si escuchamos de manera incorrecta, pues es lo que pasaba, ¿no? Como decíamos con la escucha activa. Y durante la negociación, pues si se evita el compromiso, ¿no? Pues también puede ir mal. Y durante la época de desarrollo, pues se pueden producir pues entregas tardías, etcétera, ¿no? Y si encima no se chequea la satisfacción al final, pues la comunicación en ese sentido no iría de manera correcta. Continuando, ya solo quedan un par de puntos por ir directo a las preguntas que tendréis. También menciona el uso de las herramientas PMI, es decir, básicamente software que apoye esta gestión de la comunicación, porque tenemos, como veis en esta pirámide, una serie de información bruta, datos, que se trasladan en información, en conocimiento y en sabiduría, ¿no? Entonces, todo ese proceso, todos esos datos, para sacarle jugo, ¿no? Y poder tomar mejores decisiones, básicamente, nos podemos apoyar en el uso de software. Y de hecho ellos también comentan un tema que es la comunicación basada en la evidencia, que básicamente es monitorear cómo deficiente es la comunicación que estamos desarrollando, ¿no? Y para ellos hablan de la herramienta Compass, que es un software que aquí os he dejado un pantallazo para que veáis un poco cómo funciona y podéis ver más al respecto si buscáis sobre Compass, para ver realmente cómo deficiente es la comunicación en el proyecto que estoy desarrollando. Y por último, algunas conclusiones, ¿no? Y por hacer un resumen de lo que sería esta guía de comunicación, y de hecho, cuando os enfrentáis al examen de la parte de comunicación, hay algunas conclusiones, como por ejemplo la importancia de la comunicación efectiva, que ha comentado Antonio con el tema de los casos prácticos, basándonos en un plan de comunicación, ¿no? Que involucre a los stakeholders de cara a que no haya problemas, ¿no? Por mi parte también os había explicado sobre la escucha activa y empática y establecer estructuras de gobernanza acordes al proyecto y sobre todo definir roles y responsabilidades con la matriz RACI. Después también apoyarnos en el visual management y para ello tenemos la oportunidad de tener la huella room, ¿no? En la que se hacen las pool planning que se llaman en Lean. Y por último, se comenta lo que sería la gestión basada en el compromiso de todas las partes para que tengamos un delivery correcto y el uso de las herramientas de software que nos ayuden a gestionar toda esa cantidad de información y también para ver cómo deficiente ha sido la comunicación en nuestro proyecto. Y con esto damos por finalizada la parte más de contenido de comunicación y ahora brevemente os quería comentar en qué consiste nuestra comunidad, es decir, el capítulo de PMI de Construcción de España. Como sabéis, en España existen los capítulos que aquí aparecen de PMI, Andalucía, Barcelona, Galicia, Levante y Madrid. Nosotros, Antonio y yo, pertenecemos al de Barcelona. Y básicamente hay un par de personas responsables por cada capítulo para fomentar y explicar de una manera correcta lo que sería la gestión de proyectos en el sector de la construcción, que como muchos sabéis es algo que llevábamos tiempo esperando
porque el PMBOK es un documento bastante genérico, ¿no? Pero con esa nueva certificación tendremos un contenido mucho más aterrizado. Esta certificación que tiene como nombre, por si la queréis buscar, PMI-CP, Construction Professional. Y de las cuales nosotros somos, como Antonio ha dicho al principio, embajadores de esa certificación aquí en España. Este es el equipo que formamos, como os decía, un par de personas por cada capítulo. Y durante estos meses, y la idea es prorrogarlo también, llevaremos esta labor de divulgación, ¿no? de esta certificación y llevar contenido un poco aterrizado para que os sea fácil a los que os estéis planteando certificar. Por mi parte es todo. Quedamos a la espera, tanto Antonio como yo, en caso de que tengáis alguna pregunta, pues tanto del contenido de comunicación como de la propia certificación, que hemos dado alguna pincelada, pero puede que tengáis alguna duda. Por lo tanto, quedamos a la espera de que si alguien tiene alguna duda, que directamente levante la mano y se anime a preguntar. O también podéis poner las dudas en el chat. Exacto. También deciros que la certificación de construcción pues, es un examen similar al del PMP, en el sentido de que tiene que ser un espacio controlado, aunque se puede hacer online ahora, pero es un examen que requiere tener 3 años de experiencia en el sector de la construcción dentro de los últimos 10 años. Lo digo por si alguien se lo está planteando. Yo me estoy planteando hacer la certificación y he hecho todos los cursos que requerían desde hace ya un año o algo así, pero me cuesta saber dónde encontrar el material adecuado para prepararme la certificación. Sí, es una pregunta pertinente. Además, aclarar también que actualmente la guía de estudio que existe está en inglés, Marta, que entiendo que es la que tú has seguido, pero está en vías de traducirse al castellano. De hecho, se está haciendo ya, lo que pasa es que no está publicado. Y a su vez el examen también, la idea era que a finales de año, de este presente año, estuviera ya el contenido en español y el examen próximamente también estuviera en castellano. Por lo tanto, claro, el material, yo entiendo que puedes tener una guía que también es extensa, así como el PMP, el PMBOK, vamos, para preparar el PMP. Entiendo que esa guía sí que la tienes, ¿verdad, Marta? Soy Beatriz, pero sí, Ay, sí, perdón. tengo la guía y el inglés no es el problema. Ay, Beatriz, perdón, era Marta que tenía la Nada, mano levantada. no te preocupes. Lo siento, yo he preguntado sin No, tranquila, levantar la mano. Beatriz. ¿Cuál era tu pregunta entonces sobre la guía? Cuéntanos. Sí, sí, ¿me podréis guiar en saber si hay alguna plataforma donde hay algún tipo de examen, ejemplos donde puedo preparar más el examen? Porque yo he hecho, como os digo, he hecho todos los cursos que era necesario, que al principio era un mayor número de cursos, pero sin embargo, paré de prepararme el examen por no saber bien qué estudiar para el examen. Sí, pues yo te diría que hay la guía que te comento, que esa entiendo que la tienes, ¿no? La guía en inglés, si no la compartiremos, Sí, que es la tengo. bastante, bueno, es un poco densa, que habría que hacer un resumen de la misma. Y después si hay simuladores de No, yo examen. creo que tengo la guía del examen. ¿Es eso lo que me estás diciendo o hay otra guía que es diferente? Mira, voy a buscarlo. Un segundo. Mientras Sí, Manuel lo que busca. comente Marta, ¿cuál es tu pregunta? Marta.
Hola, buenas, ¿se me escucha? Sí. Sí, hola Marta. Hola, hola. Mira, no soy Marta, así que pone Marta León, soy Carmen Sánchez realmente. Soy responsable de Tigurat, que somos una empresa que damos formación a arquitectos e ingenieros. Y claro, estaríamos muy interesados en esta certificación, en ver cómo podemos hacer para integrarla en nuestros programas. Ujú. Entonces, Pues, os quería preguntar. Has comentado que está en inglés el material y tal. ¿Vosotros nos podríais ayudar a integrar todo esto en algunos programas de máster? a ver, lo podemos ver, no se ha dado la casuística de tener que integrarlo. También es cierto que estamos trabajando ahora con la versión de castellano, nosotros incluidos, tanto Antonio como yo, que también nuestra idea es certificarnos y el resto del equipo. Sí. Pero es algo que podemos estudiar. El Yo, hecho de... por Sí, comentarlo, Jesús. Manuel, sí. Sí, sí. Sí que se están dando ya casos en Reino Unido, por ejemplo, de acuerdos con universidades para Ujú. introducir el programa de la certificación en diferentes programas. Así que sí, es una cuestión de hablarlo para ver un poco cómo han ido estas experiencias y explicaros qué posibilidades hay. Vale, actualmente nosotros con el programa de máster de gestión de proyectos se pueden sacar el PMP, ¿vale? Entonces sería ver cómo se pueden sacar este certificado que realmente es mucho más enfocado, ¿no? A la construcción y al final Sí. nosotros, nuestra propuesta de valor es que no es un project manager genérico, sino que es solo centrado en construcción, que es lo que hacemos nosotros. Así que nos iría como anillo al dedo esta certificación a nuestros alumnos realmente. Genial. Pues si Pues queréis, a ver si hablamos podemos con, hablar, sí, sí, y hablamos con la ver gente de cómo Europa para hacerlo. ver cómo lo están articulando. Ajá. Y luego Y tener en cuenta también que nosotros formamos online y formamos pues dentro del habla hispana a bueno, personas de más de 40 países. Ahora mismo tengo Vale. matriculados 25 países distintos dentro de programa, entonces, bueno, pues eso no sé si se puede también, ¿no? Tienen que ser de aquí o puede ser de fuera de Europa. no, la certificación existe a nivel mundial Genial. Ujú. y, y de hecho, pues sabemos que en Latinoamérica, por ejemplo, está teniendo mucho tirón. Genial, muchas gracias. Nada, A ti. Y gracias, Jesús, por nada. también añadir este comentario sobre cómo incluirlo en diferentes másters, que es muy buen punto porque, como todos sabemos, que nos dedicamos a la gestión de proyectos y hemos estudiado algún máster, no son muchos los másteres que se ajustan a gestión de proyectos de construcción. Por lo tanto, esta certificación tiene bastante sentido, ¿no? Para los que somos del sector y, y queremos certificarnos por gestión de proyectos por el PMI. Os he compartido aquí el contenido, no me deja lanzar directamente el PDF, sino lo que podéis hacer, si por lo que sea no os deja acceder, porque lo he pasado desde mi OneDrive, por así decir, decidnos y os mandamos un mail con el contenido o de alguna forma, ¿vale? Y Beatriz, respecto aparte de la guía de estudio, por así decir, que es eso que te estaba pasando, también hay simuladores, que si no me equivoco, también Jesús, y corrígeme si no, en Udemy sé que hay algún simulador eh, para practicar antes del examen, pero PMI diría que no ha puesto ninguno todavía a disposición, ¿no? Más allá del que te deja el propio sistema de estudio, por así decir. Sí, bueno, nos facilitaron, creo que un documento como unas 20 preguntas a modo Sí, de ejemplo. exacto. Pero sí, como tú dices, hay por ahí ya varios simuladores comerciales y bueno, online se puede acceder a ellos por un precio módico, diría. Exacto, sí, yo coincido contigo. Voy a tratar de pasaros aquí también un documento con el contenido, pero me hace lo mismo de que no puedo colgar el PDF. Nos podéis escribir en el grupo de LinkedIn y a través Exacto. del grupo Si no podemos pudierais acceder compartir. a esos dos documentos, el segundo que he puesto, que creo que es interesante, es el contenido del examen, básicamente.
y qué tanto por ciento, porque son varios bloques y cada bloque tiene un peso específico. Por lo tanto, creo que es importante también tenerlo en cuenta. Realmente, contratos suponen la mitad, son 4 bloques y uno de ellos ya supone el 50%, para que os hagáis una idea, y otro el 5%, para que veáis que hay capítulos o bloques que tienen muchísimo más peso que otros, y en este caso contratos, Contracts Management, tiene un 50% y Stakeholders Management, Engagement tiene un 30%, es decir, que con eso tienes el 80%, si nos fuéramos a Pareto, ¿no? Ahí tienes el 80% del examen, básicamente, con esos 2 bloques. Vale, ¿tenéis alguna duda adicional con el tema de engagement con entidades educativas? Por supuesto, lo trataremos, si no, en una conversación aparte. Y no sé, si tenéis alguna duda más, yo os diría también de utilizar el LinkedIn, que tenemos un grupo en LinkedIn que va cogiendo momentum, y la realidad es que ahora ya somos 100 y pico miembros, y normalmente va cogiendo un ritmo bastante bueno, que se llama PMI Construcción España, por si no habéis entrado todavía. Voy a poner ahora la ruta para que lo tengáis muy a mano. Sería este grupo, por si queréis clicar directamente. Actualmente somos, de hecho, 253 miembros, porque ha ido creciendo de manera... Los últimos días, mira, los últimos 15 días hemos subido un 57%, por lo tanto está creciendo bastante el grupo, digamos, de manera exponencial. Chicos, si no tenéis preguntas, Lo dejamos ahí. nosotros estamos encantados de que nos hayáis oído, nos hayáis escuchado, acompañado en este webinar, y seguramente a través del grupo de LinkedIn os compartiremos los nuevos webinars del grupo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a los compañeros de los otros chapters, Jesús, Sonia. Muchas gracias, Cristian y Manuel. Gracias por acompañarnos en este webinar. Nos vemos a la próxima. Un gran abrazo. Adiós. Un abrazo a todos. Buenas noches.